Buenos días de nuevo a todos. Solo podemos decir amén a esta preciosa canción con una letra tan breve, tan fácil de memorizar y de cantar. Coronado seas tú de gloria, de poder, por el corazón de aquellos que te aman, de tu pueblo, de tu iglesia. Este es el propósito, ¿verdad? Este es el argumento principal, que cada uno de nosotros en la batalla interna y profunda de nuestra alma debemos vencer y debemos vivir. Coronar a Jesús de gloria y de poder solamente puede ser llevado a cabo por su vida, por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él ha hecho en ti, lo que ha hecho en mí. Y de lo recibido de Él, tú puedes dirigirte a Él para darle las gracias y coronarle con la gloria y con la honra que Él merece desde tu agradecimiento espiritual. En esta mañana se nos citó el Salmo 138 para darnos la bienvenida y abrir esta reunión. Y había una frase que me gustaría destacar, que tiene que ver con el vigor de nuestra alma. David conocía perfectamente de qué trataba el vigor del alma, porque él sabía lo que era perder la fuerza del alma. Cuando él oró en el Salmo 51, no me quites tu Santo Espíritu. Renueva en mí el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Era porque él sabía lo que era perder este gozo, esta potencia. Todo lo que podemos hacer para Cristo, para poder honrarle, para poder glorificarle, tiene que ver con esta potencia. Todo lo que esta potencia no produce, no llega a Dios. Sencillamente son desarrollos, actitudes, maneras de carácter religioso, con conductas religiosas, con expresiones religiosas, pero sin la potencia del Espíritu Santo en el alma. Y esta es una necesidad vital en la iglesia. Esta es una necesidad fundamental en la vida de todos nosotros hoy. Todos nuestros devenires, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, toda nuestra falta de confianza, todo lo que tiene que ver con nuestros estancamientos, con nuestros desalientos, con nuestros desmayos, tienen que ver con esto. La potencia de Dios en el alma no ha funcionado. Y por eso muchas veces la iglesia carece de este poder. Nosotros carecemos de este poder. Tenemos que aprender qué es vivir, tener comunión profunda con el Señor. Todos. Y todos tenemos que mejorar muchísimo en esto. Es verdad y es posible que haya personas aquí que tengan cierta diferencia en cuanto a su situación espiritual hoy. Claro, pero eso no significa que tú no tengas esta apremiante necesidad. Yo no estoy hablando ya de personas que han dejado caer en cierta manera todo lo que cristianamente Dios levantó por medio de su obra salvífica, por gracia. Y claro, ahora la potencia, pues se necesita rogar de nuevo a Dios con humillación, con humildad, con quebrantamiento, para decirle de nuevo: Señor, por favor, permíteme sentir el vigor de tu potencia espiritual en mi alma. Quizá tú no estés viendo esta urgencia. Quizá puedas ver en mis palabras la expresión de siempre, siempre la intención. Y bueno, pues ya te conocemos, ya te hemos oído muchas veces, pero quiero decirte en esta mañana que es nuestra principal necesidad. Necesitas la potencia de Dios en tu vida y saber qué es esto. Y únicamente podemos conocer esta potencia por medio de la experiencia en la oración, como dijimos el domingo anterior. Hoy vamos a continuar con nuestro sermón del anterior domingo. Ese sermón que titulamos El misterio de las oraciones no contestadas, o sencillamente la incomprensión por la tardanza en la respuesta a las oraciones.
Iniciamos, si recordáis, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en los versículos 13 y 14, donde decíamos y declarábamos esta expresión: si oramos, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso sabemos. Y si sabemos que Él nos oye, entonces también sabemos que tenemos todas esas cosas que hayamos pedido. Hemos visto que esta frase se explica por medio de una regla gramatical llamada silogismo, si recordáis, donde hay dos premisas fundamentales que dan lugar al resultado final. Entonces oramos conforme a su voluntad, entonces sabemos que Él nos oye. Entonces, si Él nos oye, porque oramos conforme a su voluntad, entonces tenemos aquellas cosas que hemos pedido. Si recordáis, estuvimos hablando de las propias palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, donde habla en Juan 15, en la parábola de la vid, y les enseña que si permanecéis en mis palabras, entonces pedid lo que queráis, porque os será dado. El propio Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte, el primer sermón, digamos, oficial que podemos leer de Él en cuanto a pedir, llamar y buscar, con respuestas positivas siempre. El que pide se le da, el que llama se le abre y el que busca halla. Entonces pudimos ver que para Juan y para Jesús no había tal cosa de una oración no contestada. ¿Recordáis cómo el propio ciego que fue sanado, él dio una aclaración profunda y espiritual a aquellos hombres que preguntaron acerca de su propia experiencia y dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es temeroso de Dios, a este Dios oye, en el capítulo 9 de Juan. Y el propio Jesucristo declaró delante de la tumba de Lázaro: gracias, Padre, porque me has oído. Dice: yo sé que siempre me oyes, pero lo digo para que estos crean. En este lado tenemos todo argumentos positivos. No cabe el pensamiento, la idea. No tenemos una teología juanina o la teología del propio Jesús que nos viene a decir: Dios no contesta tus oraciones. Ellos creen firmemente que Dios contesta nuestras oraciones y que recibimos todo lo que pedimos de acuerdo a su propia voluntad. Pero Santiago nos dice otra cosa. Entonces hemos podido ver que también tenemos un aspecto negativo en el propio contexto neotestamentario. Y hemos visto que Santiago 4.2 dice: pedís y no recibís. Y la explicación es bien sencilla: porque pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Pues la explicación sigue siendo muy sencilla: porque pedimos para nuestros deleites. Cuando nosotros estamos pensando sobre esta verdad que Santiago nos enseña, piensa en la unidad que tiene la oración, que está relacionada con tus propios deleites. ¿Qué son tus deleites? Bueno, ahí la palabra es una palabra conocida para nosotros, es un término griego de donde viene la palabra hedonismo. O sea, es la búsqueda de tu propio placer, cristianamente hablando. Y esto es un mal muy común en la iglesia. Entonces, lo primero que entendemos es que aún en las oraciones con mejor voluntad que podamos tener, aún en los deseos que creemos que son fundamentales, principales y necesarios delante de Dios, puede haber un egoísmo que marca que esa oración realmente no sea respondida positivamente por Dios y que Dios primeramente trate con nuestro corazón para corregir aquellos principios que están moviendo el egoísmo interior y no la potencia del Espíritu Santo. Recuerda que Pablo nos enseñó en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, del carácter de los hombres de la iglesia en los últimos días. Y dice que esos hombres, y hablamos de hombres de la iglesia, se caracterizarían por ser amadores más de los deleites que de Dios.
Y aquí tienes el mismo argumento que Santiago. Pedimos y no recibimos. Y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Yo puedo estar siendo un buscador de mis propios deleites y ver en mis deleites únicamente acciones, situaciones, deseos, anhelos de carácter cristiano. Yo vivo constantemente en un mundo cristiano. ¿Me entendéis? Lo que a mí me rodea es cristiano. Desde que me levanto, leo la Biblia, hablo con cristianos. Claro que estamos en el mundo, claro que no somos del mundo, claro que hablamos con muchas personas que no comparten nuestra fe, pero quiero decir que normalmente nuestro entorno es cristiano. Y por lo tanto, casi todo lo que hablamos tiene un carácter cristiano. Pero también es muy probable que en todo esto que hablamos y que creemos que es cristiano, haya un argumento que tiene que ver con nuestros deleites y que están en cierta manera contradiciendo el principio amoroso de Dios. Esto es importante, esto es fundamental, y el ejemplo del apóstol Pablo es determinante por completo. Él nos deja bien claro en su carta, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, ahí en el versículo 7, no deja lugar a dudas. Dice claramente que para que no hubiera un exceso desmedido de la grandeza de las revelaciones, se me dio un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, por lo cual rogué 3 veces a Dios. Y Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré no en lo que soy, sino en mi propia debilidad. Cuando nosotros podemos acercarnos en una reflexión mental y nuestro corazón a asuntos tan profundos, tan gloriosos, tan amplios, asuntos que nos dejan muy pequeños ante estas verdades, asuntos que nos hacen o sentir una necesidad o sencillamente, como digo, responder con la justificación suficiente de que, bueno, no es para tanto, puedo llegar hasta ahí. En esta mañana estamos todos decidiendo en lo que estamos escuchando. Yo soy muy consciente de que no soy nadie para poder hacer nada en la vida de nadie. Como tú tampoco eres nadie para poder hacer nada, ya no solamente en tu propia vida, sino en la vida de los demás. Dependemos única y exclusivamente del poder de Dios. Y si no es así, entonces no estamos hablando de cristianismo. Ahora, cuando yo comprendo esto, entonces voy a desarrollar todo lo que yo humanamente puedo. Voy a poner toda mi vida a funcionar porque no tengo más para traer a Dios. ¿Qué tengo? Mis manos están vacías, soy un pecador que fue traído al arrepentimiento, soy un miserable que merecía el infierno, soy una persona a quien Dios no tenía que mirar ni de reojo, una persona que en ningún momento tengo algo en mí por el que merezca que Dios me ame, que Dios me mire, que Dios me hable, que Dios se interese por mí. Tengo esta consciencia y debo de buscar cada día esta consciencia. Pero por esta gracia que me salvó cuando era un miserable, como escribió el gran compositor John Newton, ¿verdad? Ese himno maravilloso que con los siglos se cantará y se seguirá cantando. Gracia maravillosa, gracia sublime, asombrosa gracia, amazing grace. Entonces dice claramente, era un ciego que hoy veo, era un pecador que he sido perdonado y cuando esté en la eternidad solamente hablaré de esta verdad, de este principio fundamental. Entonces cuando nosotros comprendemos estas cosas, algunas cosas cambian en nuestros corazones. Es difícil separar interiormente toda la carga humana y egoísta que tenemos todos aquí en esta mañana. Y como digo, soy muy consciente de mi incapacidad,
Por eso estamos hablando de la oración. Por eso estamos hablando de la fe. ¿Por qué? Porque la oración no tiene poder en ella misma. No tiene un poder intrínseco, algo que es inherente a ella. El poder de la oración es Dios. Como el poder de la fe es Dios. La oración y la fe lo que muestran es la más absoluta impotencia humana. Es lo que muestran nuestra incapacidad de poder suplir nuestras necesidades. Necesitamos al Señor, pero le necesitamos absolutamente para todos. Entonces, tú debes con urgencia aprender, desear, vivir la vida en los niveles más altos posibles. No tengas ningún miedo del Señor. El crecimiento que el Señor te va a dar va a ser un crecimiento siempre gradual y va a ser un crecimiento siempre sano, saludable a tu vida espiritual. No tengas miedo de ser llevado a esa estatura, de ese varón perfecto en Cristo Jesús. Porque Él quiere esto para la iglesia y por lo tanto quiere esto para ti, hermano, hermana. No tengas vértigo, todo lo contrario, ten fe, confía en el Señor, deja de perder tu tiempo, deja de desilusiónate con el mundo, porque lo que viene al mundo es muy desilusionante. Y si no tenemos ojos para ver lo que nos rodea y estamos pensando que todavía podemos respirar un oxígeno en este mundo, estás equivocado, estás llevando tu hogar a la ruina espiritual. Y cuando veas los resultados de tu mala administración, entonces correrás buscando a Dios gracia, porque serás muy consciente de que te has equivocado. Por favor, no es tarde para nadie. No es tarde para los que han jugado, no es tarde para los que han pecado, no es tarde para los que están totalmente sometidos a su orgullo, no es tarde para los que se han desviado del camino. El mensaje sigue llevando a los cojos al camino, sigue fortaleciendo los brazos cansados, las rodillas endebles. Es la potencia del Espíritu Santo, hermanos. Y esto es lo que hace que podamos hoy esperar algo de Dios. Amén. Porque si no es así, desilusiónate, porque no viene nada. De ti no viene absolutamente nada. Entonces vamos a continuar, después de poder dejar esta base para mí tan importante, en estas situaciones tan necesarias, en un momento donde la iglesia necesita abrir los ojos, en un momento donde la iglesia necesita crecer, madurar en su propio corazón, en un momento donde hay tantas cosas en juego, donde nuestra felicidad en Cristo está en juego, donde nuestras decisiones que nos hagan sentir contentos, que glorifiquen a Dios, está en juego, donde hay tantas personas maniatadas, donde hay tantas personas que siguen luchando con debilidades profundas, interiores. Dios quiere darnos un entendimiento espiritual de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que somos en la iglesia, de lo que somos por ser el cuerpo de Cristo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Esta mañana reflexionaba. Vamos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer hasta el versículo 10, del 1 al 10. Dice Juan en su libro de Revelación, después de esto, metatauta. O sea, lo que aquí Juan nos está diciendo es que es exactamente después, cronológicamente después de lo que ha acontecido en el capítulo anterior. El capítulo anterior hemos visto la humillación de la gran Babilonia.
Hemos visto los capítulos 17 y 18. Hemos visto que el humo de su ruina, que el humo del juicio de Dios se puede ver desde la distancia, como pudo ver Abraham el humo de Sodoma, o como pudo ver Lot el humo de Sodoma, como Dios fue un testimonio de su juicio y el humo hablaba de cómo Dios había actuado. Aquí podemos ver exactamente lo mismo. El humo era un testimonio de que todo lo que el mundo es, de que todo lo que hoy muchos cristianos ponen su esperanza y su deleite, un día se arruinará porque ya está arruinado y solamente espera ese tiempo de Dios. Exactamente después de esto. Entonces, qué bueno lo que aquí vamos a ver. Oí una gran voz. Bueno, Juan nos ha tenido con los ojos puestos en la tierra. Juan nos ha enseñado a ver lo que va a pasar en los tiempos finales. Juan nos ha explicado por medio de la profecía todo lo que va a ocurrir con todo el sistema mundano, gobernado por Satanás, por la bestia, por el falso profeta, por los ángeles rebeldes y por todos los hombres impíos que quieren seguir esta estela, este camino. Yo no sé cuál es el camino que tú estás tomando, pero recuerda que si es este, es un camino de total destrucción. Pero ahora Juan va a llevar nuestros ojos al cielo, porque el cristiano tiene que estar mirando al cielo. Porque el cristiano hoy no puede vivir de otra manera que no sea mirando al cielo. El otro día me hablaban de una persona que después de oír un sermón en cuanto a ver las cosas que no se ven, no podía entender cómo se podía dejar de ver lo temporal. Bueno, Pablo es muy sencillo, sencillamente dice que aquello que esperamos es lo que no se ve. Eso es el principio fundamental y sustancial y esencial de la fe. Sí, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que estamos esperando. Entonces esto es un asunto que no se puede ver tan fácilmente. Nosotros tenemos que potenciar el ejercicio espiritual de nuestro corazón para ver aquellas cosas que son eternas, pero no para verlas en una manera teológica, sino para verlas en una manera espiritualmente teológica. Nosotros tenemos que ver y debemos de entender que la oración hoy es ineficaz, que nuestra actitud en la oración es insuficiente, porque si fuera eficaz y estuviéramos en los valores bíblicos, hoy muchas cosas no serían como son. Habría mucho más, veríamos mucho más. Entonces no vemos mucho más porque nuestros ojos no están tan centrados en lo eterno que no se ve y está mucho más centrado en lo que se ve, en lo temporal. Pero no somos conscientes que el tiempo pasa y que la vida es efímera y que realmente ese argumento en el cual tú mismo vas contando tus días hasta tu fin, debes de aprovecharlo porque hoy no volverá y el ayer ya no vuelve y el mañana tienes que aprovecharlo si Dios te lo da. Por eso Juan lleva su vista al cielo. No sé cuántos conocéis historias, biografías de hombres que nos han dejado un legado, un testimonio. No sé cuántos habéis leído el libro del tesoro de la oración de Bounds. B-O-U-N-D-S. A muchas personas yo se lo di. No sé si lo has leído, pero te estás perdiendo uno de los grandes hombres que la historia nos dejó relacionados con la oración. No sé cuántos jóvenes están estudiando y saben de memoria la vida de David Brainerd y quieren parecerse a él en su corazón, que ama a Dios y vive y vivir una vida para servir a Dios. O son historias que sabes en tu cabeza, pero que no conmueven tu alma. Hay una gran diferencia entre entender mentalmente y conmover el alma.
Muchos de nosotros desconocemos lo que es conmover el alma. Nuestras posturas en la iglesia son frías. Nuestra oración muchas veces es fría. Hay una gran falta de libertad de entrada al lugar santísimo. Todo es conceptual. Pero los hombres experimentados en la vida de oración eran hombres conmovidos interiormente que no controlaban en muchos casos una forma ahí aparente, quieta. Abrían su boca con lo que Dios ponía en sus corazones y sus almas estaban totalmente conmovidas. Pero hubo gran fruto, hubo grandes cosechas, hubo grandes resultados. Yo no sé qué página quieres escribir cristianamente en la vida. No sé si quieres pasar por ser un buen padre, un buen esposo, que has criado a tus hijos, que se han casado y que te mueren y que te van a cantar una canción en el entierro. Igual eso es todo lo que tú esperas aquí. Pero eso no es nada. Necesitamos mucho más. Dios tiene mucho más. Claro que tenemos que ser buenos padres, buenos esposos, buenos cristianos, buenos hermanos. Claro que es bueno que nos quieran, pero necesitamos tener ojos abiertos y vistas puestas en lo celestial. ¿Cuántas personas viven en esta manera aquí hoy? No sé si habéis oído hablar de Daniel Nashes, del cual Charles Finney, un gran predicador, un hombre tremendamente bendecido por Dios. Hablaba de este hombre y te digo que tomes un tiempo para leer un poquito su biografía. Fue un hombre con un pastorado muy chiquitín. Tenía una pequeña iglesia en un condado de Nueva York. Hoy, donde estuvo esa iglesia, no existe nada, no ha quedado nada de su denominación. Su tumba está en un camino donde posiblemente nadie pase ni visite. Pero ese hombre fue tan grande en su corazón. No tiene la grandeza biográfica de Wesley, de los hermanos Wesley, o de Spurgeon, o de Jonathan Edwards, o del propio Finney. Pero Finney dice de él que no vio hombre como él. Era un hombre conmovido en su alma. ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste en tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que con tus ojos fijos en el cielo dejaste de ver la miseria que te rodea y de juzgarla para conmover tu alma, para llorar delante de la tumba de un Lázaro, para llorar delante de la silla de ruedas de un paralítico, para llorar delante de una persona que se pierde y se va al infierno? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se conmovió en esta manera? Dime, por favor. Contéstate hoy a ti. ¿Quieres saber la razón de nuestra pobreza? Aquí está. ¿Quieres saber la ineficacia de nuestra oración? Aquí está. Estamos conformados a esta tierra. Y cuando nos vienen a decir la verdad, torcemos la mirada a ver si pasa de largo y conmigo no va la cosa. Pero hay muchas personas que estamos aquí en esta mañana necesitados de esto, hermanos. Daniel Nashes. Dicen que en las reuniones era un hombre constantemente conmovido, profundamente conmovido. Su salud la perdió orando. Esto es el cristianismo más reciente. Solo que el mundo ha cambiado mucho. Solo que el mundo no es como cuando estos hombres vivían y vivían asustados y vivían consternados y vivían con su corazón totalmente encogido y doblaban sus rodillas por la salvación de las almas y no había lo que hoy, el concepto del pecado, claro, en lo que el pecado es, pues desde que el hombre cayó. Pero el mundo hoy está mucho peor en cuanto a la evidencia y en cuanto a las maneras, en cuanto al descaro y en cuanto a todo lo que viene sobre nosotros. Si tú no eres un hombre, una mujer de una oración profunda y te conmueves interiormente, entonces tu cristianismo es muy mental.
Esto es importante. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos la libertad, en el capítulo 10 de Hebreos, de entrar al lugar santísimo. Por la fe en esa sangre que el propio apóstol Pablo enseñó en el capítulo 3 de Romanos, somos salvos por la propiciación, por la fe en la sangre de Jesús. Cuando yo entro al lugar santísimo, ¿qué hago? ¿Dónde está mi vida en el lugar santísimo? ¿Qué tipo de experiencias estoy teniendo? Pues que en la iglesia no está el lugar santísimo. En nuestros cultos, en nuestras reuniones, no está el lugar santísimo. Entonces, ¿por qué no dejamos que nuestro corazón se conmueva para que podamos en la iglesia vivir momentos mucho más gloriosos de los que estamos viviendo? Me gustaría hablar a los padres y decirles que el listón que han puesto en su vida es el listón de sus propios hijos. Sus hijos no van a ir más allá de lo que ellos están enseñando en casa. Y si no tuviéramos la iglesia, ¿dónde iríamos? Si en la iglesia no nos predicaran sermones, no enseñaran a nuestros hijos que viven con un listón bajísimo muchas veces en nuestra casa, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ti? Por favor, miremos un poco nuestra vida. ¿Dónde estaríamos? De no ser por la gracia de Dios. Tenemos que tener una mirada celestial y alta. Porque es la única manera de poder entender, vivir y mover la voluntad de Dios a través de nuestra oración hacia este mundo. Dios, Jesucristo, no nos dejó la oración como una herramienta a utilizar si hiciera falta. Muchas veces entramos en lugares y vemos extintores y hachas que están dentro de cristaleras y pone ahí, úsese en caso de incendio. Dios no nos dejó la oración para esto. Dios dio la oración como un argumento principal de su propósito para con la creación en cuanto a lo que la iglesia es y representa en este mundo. Dios podría hacer todo sin que nosotros orásemos, pero Él quiere que oremos. Y Él nos enseñó a orar. Y Él ve en la oración un punto principal para que la iglesia se muestre más eficaz de lo que muchas veces la iglesia es. Y aquí es donde tenemos que ser más fuertes, más vigorosos, donde tenemos que tener más potencia espiritual en nuestra vida de oración. Entonces, si recordáis, oración, palabra, siempre nos va a dar un testimonio público. Amén. Recordar que los ejemplos, los tipos del propio Satanás, ¿verdad? Ese rey de Tiro que tipifica a Satanás en Ezequiel, ese rey de Babilonia que tipifica a Satanás en Isaías, son claramente significativos, ilustrativos, pedagógicos, nos enseñan que el orgullo tira abajo nuestras vidas. Y que esa propia condenación donde incurrió el diablo es donde a veces incurrimos nosotros porque actuamos neófitamente, o sea, pensamos que sabemos más de lo que sabemos y eso nos da una falsa seguridad que nunca nos lleva hacia ningún lado. Abre tus ojos y mira quién eres delante de Dios. No hay nada más importante. Mira el estado de tu alma, mira la fuerza, la implicación de tus oraciones. Piensa en la última vez que te has conmovido profunda y espiritualmente, más allá de aquellas cosas que te conciernen o te convienen, porque es tu entorno inmediato. Que Dios abra nuestros ojos para que como Juan podamos ver lo que está arriba. Amén. Después de esto, el Señor nos lleva con nuestros ojos al cielo y ahora estamos oyendo una gran voz. Aquí, esta gran voz no nos habla de una voz pequeña, estamos hablando de una
grandiosa voz, una voz de una gran multitud, que en el cielo, allí, seguros, allí donde ya no habrá más zarpazos del diablo, allí donde ya no ocurrirán más desgracias, allí donde realmente podemos contemplar la soberanía gloriosa y omnipotente de nuestro Dios, allí donde podemos celebrar la victoria, allí donde podemos juntos decir aleluya. Hoy la iglesia tiene que decir aleluya. Este término que encontramos en el Nuevo Testamento, que es una transliteración del término hebreo, aleluya, es una palabra hebrea que significa alabar a Jehová. Está compuesta del verbo jalel, que es alabar, y está compuesta del nombre Yahweh, Yah, que es Dios. Pero aquí le tenemos en el Nuevo Testamento la única vez, las únicas 4 veces que aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento están en este capítulo. Las demás están en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, 24 veces. Pero esto es un aleluya que se está oyendo ¿dónde? ¿Dónde? En el cielo. Es un aleluya que está contemplando el final de todo lo terrenal, mundano, diabólico, de todo lo que es contradictorio a nuestro Señor. Es un aleluya que está viendo el fruto de la aflicción de Cristo en el Calvario. Es un aleluya que está celebrando, una gran voz que celebra. Oh, como celebramos nosotros, ¿verdad? Necesitamos la potencia del Señor. Necesitamos abrir nuestros ojos. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos darnos cuenta que conmover el alma no es un asunto únicamente mental. Me gusta cuando estoy viendo esto. Qué tremendo contraste. Qué tremenda gloria a la que aquí se nos está presentando. Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, Dios desata la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, sobre aquellos que dañaron a sus siervos. Entonces ahora tenemos este contraste, ¿verdad? Vemos el estado ruinoso y final del mundo. Estamos al fin, ¿verdad?, de la tribulación. Estamos en un momento que llegaremos inmediato, inminente, de un carácter tan glorioso y ya para poder llegar a la segunda venida de Jesucristo para establecer su reino a este mundo. Pero cuando nosotros estamos pensando, estamos contemplando, estamos viendo todas estas cosas, nosotros tenemos que estar conectados en oración. Lo que aquí estamos viendo son las respuestas a las oraciones. Es el programa absolutamente imposible de no cumplirse por parte del Señor. Y ese programa, ese propósito, ese consejo eterno de Dios está íntimamente unido a nuestras oraciones. Amén. Claro, Él es Dios. Y nosotros somos quienes somos. Pero Él quiere que espiritualmente estemos unidos. Observa que cuando estamos ante este momento, vemos que las palabras que salen del corazón de los santos que están en esa multitud en el cielo son gloriosas. Otra vez, dice el verso 3, dijeron, aleluya, aquí tenemos otra vez.
Recordar que el Aleluya, el Mesías de Händel, está compuesto en base a la obra más maravillosa que escribió este compositor cuando estaba acabado. Encontró en estas palabras su ópera importante, que habría visto el hombre en su propia experiencia. Pero aquí estamos mucho más allá que una ópera, ¿verdad? Dice, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea, no es un incendio que se va a apagar, es un incendio que será eterno y que tendrá un desarrollo eterno, porque es un juicio eterno. Y si tú hoy estás sin Cristo y te vas de este mundo sin Cristo, tú vivirás esta misma experiencia, sufrirás el juicio de Dios contra el pecado eternamente. Y ese humo será por los siglos de los siglos. Ahora, verso 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, amén, aleluya. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, en estos 8 versículos hemos podido ver diferentes compañías, grupos de personas que alaban al Señor. En el versículo 1 estamos contemplando un grupo de ellos que tenemos que saber quiénes son. Y después podemos ver que en el versículo 4 ya se nos identifica a 24 ancianos y a 4 seres vivientes. Nosotros, los cristianos, ¿qué esperamos? La redención de nuestro cuerpo, la resurrección de nuestro cuerpo, ¿sí? La gloria eterna, eso es lo que estamos esperando, en vida o en muerte. Para este momento, nosotros sabemos perfectamente que podrían caber muchas interpretaciones, mínimo algunos que tienen un poquito de información de lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Pero no es este el asunto principal. El asunto principal es que tenemos que estar preparados para desposarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y claro que para mí, cuando llegamos al capítulo 19, la iglesia aparece de nuevo y no está desde el capítulo 4 en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, yo personalmente creo que la iglesia no entra en el tiempo de la tribulación, pero sabemos perfectamente que hay hermanos creyentes que creen que la iglesia pasa un tiempito de la tribulación, lo que se conoce como mitribulacionismo, ¿sí? Y también hay hermanos que creen que la iglesia pasa por toda la tribulación juntamente con el mundo, pero evidentemente no sufriendo la ira de Dios, y a esto les llamamos post-tribulacionistas. Pero yo creo que la iglesia no va a pasar por la tribulación y que la iglesia va a ser llevada antes por el Señor, ¿sí? Y llevada antes para que la iglesia pueda venir posteriormente en lo que encontramos ya a partir del versículo 11. Para mí, como digo, la iglesia actual la tenemos en el verso 4. Ahí está la iglesia. La iglesia actual, claro, nosotros hoy, ¿no? No hemos llegado a este momento.
Entonces los primeros son los santos, los mártires de la tribulación, aquellos que si vas un momento al capítulo 7, versículo 9, te darás cuenta que son muy, muy insistentes. Dice, después de esto miré, ¿y qué había? Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué precioso, ¿verdad? Es la imagen de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Ahí entró y ahí estaban con las palmas, pero no era el momento. Este sí es el momento, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al versículo 14, nos dice la respuesta de quiénes son estos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. O sea, estos son aquellos que aquí fueron martirizados y que tenían la potencia de la oración en sus propios corazones y que clamaron a Dios en un precio altísimo que fue la misma muerte. Pero aquí están gozando en respuesta a sus oraciones. Dios está desarrollando su programa. Dios está desarrollando su propósito. Y nosotros estamos ahí, en medio de todo lo que está sucediendo. Unos sabemos más, otros sabemos menos, otros entendemos más, entendemos menos. Tenemos muchas preguntas que están sin contestar, pero nosotros no podemos estar indiferentes e impasibles. Una cosa sí sabemos, que tenemos que unirnos a este canto, que estaremos cantando este canto y que hoy es momento de cantar este canto porque estamos resucitados y sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, esperando este momento ya definitivo, ¿sí? Entonces nosotros no seremos estos mártires, pero nosotros somos la iglesia. Y la iglesia, curiosamente, te la está presentando en el verso 4. Ahí está con los 24 ancianos. Ahora, es verdad que muchas personas ven que como la iglesia no ha aparecido a lo largo desde el capítulo 4 hasta el 19, aquí no tiene que ver con la iglesia y únicamente es Israel. Bueno, las bodas del Cordero tienen que ver con la iglesia, no con Israel. Y creo que el contexto es bastante aclaratorio. Sí. Entonces estos 24 ancianos y estos 4 seres vivos, ¿verdad? Que forman juntos, ¿qué? ¿Qué forman juntos? Una perfección creacional. Toda la creación gime. No solamente los hombres redimidos, no solamente los ángeles que están a nuestro favor, también la propia creación está gimiendo y orando, en cierta manera, si podemos explicarlo así. Claro que la creación no ora, pero gime a una, esperando contemplar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este cuadro tan amplio, cuando nosotros podemos contemplar esto, decimos, Señor, somos tu iglesia. Y en el momento que esto suceda, entonces nosotros vamos a desposarnos contigo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Mucho. Porque realmente la iglesia está con una condición responsable en cuanto al propósito de Dios y tiene que estar orando para tener esa potencia espiritual, para prepararse para lo que va a ser con su Señor en el estado eterno de las cosas. La iglesia va a reinar con Jesucristo y tenemos que estar preparados, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a estar preparados? ¿Hay asuntos que puedan ser mejorados? ¿Tú crees que vives con una preparación para este momento? ¿Vivimos con un corazón latente pensando en este momento?
Cuando yo pienso en algo que deseo, me preparo para ese algo. Y estos son asuntos de gran peso espiritual, pero son asuntos que la gracia de Dios nos permite contemplar y entender y actuar en consecuencia. Si yo voy a reinar con Cristo, entonces yo hoy tengo que mostrar que mi corazón está entendiendo estas palabras. Y aquí tenemos bien representados todos los grupos. La iglesia, los mártires del tiempo de la tribulación, pero todos con diferentes experiencias, pero con bendiciones iguales en cuanto a lo que ellos están contemplando. Aquí tenemos en la Biblia el desposorio siempre desde una perspectiva judía, ¿sí? Y sabemos algunos, otros pues lo pueden saber en esta mañana, que el matrimonio judío tenía 3 fases. Uno evidentemente era el apalabramiento por parte de las familias, siempre conllevaba un pago, un dote, para desposar a un joven y a una jovencita, y en ese momento quedaba el documento legal totalmente sellado. ¿Sí? Esto evidentemente tiene que ver con el estado actual, con la salvación de las almas. Estamos contemplando la primera fase con total claridad, ¿sí? La segunda fase es cuando ya, evidentemente, el novio viene con sus amigos y viene a buscar a la novia, la cual tiene que estar ¿cómo? Preparada para irse con su novio. Este es el momento del que estamos hablando. Esa preparación es la que el propio Jesucristo nos enseñó en el capítulo 14 de Juan y nos prometió que Él volvería y nos tomaría para Él mismo. Pero ahora cuando nosotros estamos contemplando lo que aquí se nos está enseñando, vamos un momento a Efesios 5 para ver la potencia de lo que la propia novia es. Y después iremos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Para poder ver Efesios 5, en el verso 25, nos habla a los maridos, pero no es este el asunto que nos ocupa hoy, sino el asunto del cual también Pablo habla. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el momento de esa propia santificación, en el lavamiento del agua por la palabra. Esto sabemos perfectamente que la iglesia es el conjunto de aquellas personas que han sido santificados, lavados, perdonados, salvados en la sangre de Jesucristo. Amén. Pero ahora él dice, el propósito por el cual hemos sido santificados, purificados y lavados es el poder presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Subraya estas palabras, santa y sin mancha. Este es el carácter de la esposa. Ahora vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo
Pide un poco de paciencia a la iglesia a quien escribe y tolerancia en las afirmaciones que él ahora mismo va a dar. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es exactamente lo mismo que nos dice Efesios 5, 26 y 27. Nos habla de una pureza, de un estado espiritual. Nos habla de una virginidad, ¿verdad? De una situación donde la iglesia es una virgen que está esperando unirse única y eternamente con su esposo, que es Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, después de dar la gloriosa, esplendorosa verdad de nuestra condición como iglesia, para que nosotros podamos ver la responsabilidad que tenemos como iglesia y para que podamos comprender el clamor y el potencial que tenemos en la oración y la obligación y la responsabilidad como cogobernantes con el Señor en el tiempo eterno de las cosas. ¿Cómo no nos vamos a estar preparando? Somos esas vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes nos habla del estado de espera después de que se ha llevado a cabo el compromiso legal del desposorio. Cristo te ha salvado, Cristo ha pagado por ti, Cristo ha lavado tu alma, Cristo ha perdonado tus pecados y tú ahora estás esperando que Él venga a buscarte. A ti y a todo el conjunto de su iglesia desde que la iglesia existe y fue formada en el corazón de Dios. Tú eres una virgen pura y sin mancha, desposado o desposada con Cristo. Y la espera determina tu corazón espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención y abrir los ojos. Porque la gloria es maravillosa. Amén. Pero es Pablo quien dice, pero tengo un temor, que la serpiente, y nos lleva a una realidad bíblica conocida en los primeros compases de Génesis. Entonces vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y la astucia de la serpiente va a ser por medio de alguien que viene predicando otro Jesús. Por medio de alguien que busca recibir otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Ese engaño está llamando a la puerta de nuestros corazones. Pero tú tienes que preservar tu virginidad, porque eres una virgen pura y sin mancha, dispuesta y preparada para un solo esposo, que es Jesucristo. Cuando nosotros estamos hablando de estos tiempos finales que el libro de Apocalipsis nos enseña, entonces ahí nosotros podemos tomar un poquito de responsabilidad en cuanto a lo que aquí se nos está enseñando. Queremos tener evidencias, queremos realmente mover la mano de Dios en un mundo que necesita que sus santos oren. Sabemos lo que la iglesia es, sabemos que la iglesia no está completa, sabemos que más almas tienen que salvarse, nuestro ruego, nuestra oración, porque esa es la expectativa gloriosa y final. Lo mejor que le puede pasar a un hombre es estar en la iglesia. Es ser desposado con Cristo, es ir un día al encuentro de Cristo. Eso es lo más maravilloso.
y lo descubriremos, pero hasta ahí tenemos que estar preservando nuestra virginidad, cuidándola de los acechos, cuidándola de los despistes, cuidándola de la astucia de la serpiente, que va a venir a mostrarte otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, que va a distraer tu corazón de la sincera fidelidad a tu esposo. Recuerda que las vírgenes se hartaron de esperar, se durmieron, el cristianismo se les hizo largo, el tiempo de espera no estaba en mi corazón entendido. Yo quería ser salvo. Yo quería entregarme a aquel que me perdonaba la vida de drogadicción. Yo quería entregarme a aquel que podía lavar mis remordimientos de prostitución, de homosexualismo, de una vida depravada de la cual cada vez que pienso hoy me avergüenzo. Yo quería esto, pero no sabía que había que esperar. Y que había que esperar preservando mi virginidad, mi vida espiritual, hasta que el Señor venga y que me halle despierto, con mi lámpara encendida y con aceite en mi lámpara. Esto tiene que pesarte, hermano, mucho, mucho. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Es una parte importante de la oración. Fe en la integridad de la palabra. Tenemos que desilusionarnos con este mundo. Los que se han casado hace poco han proferido palabras a su novia, a su novio. No voy a ver a otros o a otras. Y solamente tengo ojos para ti. Esto es fidelidad. Amén. Pues Cristo es nuestro esposo. Qué bueno, ¿eh? Tú eres su esposa. La esposa de Jesucristo. Eres virgen, eres pura, eres puro, eres santo. Has sido lavado, has sido santificado, has sido purificado. Tienes la condición adecuada para ser presentado ante tu Señor. Entonces, si hoy tenemos que morir, sabemos que nos vamos a encontrar con Él en esta condición. Si hoy Jesucristo viene por su iglesia y nos lleva con Él, sabemos que vamos a ser transformados. Entonces, el grito del cielo es glorioso, es maravilloso. Y hay un gozo y una alegría porque ha llegado un momento, el momento de las bodas del Cordero. Oh. Entonces, ahí podemos ver ya la tercera fase. La segunda es la llegada del novio con sus amigos y ahora ya la celebración, la fiesta interminable, sin tiempo, donde celebraremos las bodas eternamente, el desposorio eternamente. Eso es maravilloso. No van a ser 10 días, 7 días. Ya no se acabará el vino. No le tendrán que decir a Jesús, ten cuidado que el vino se ha acabado. Nadie velará por tener su lámpara encendida, porque estaremos ya en la fiesta, porque somos su esposa. Iremos a su cámara a morar con Él eternamente. Quien tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, enseña Juan en su primera carta. Conmueve tu alma, hermano, conmueve tu alma
con la palabra, con la oración, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como podemos ver, hay diferentes grupos, mártires, iglesia, y justamente vemos que tiene que llevarse a cabo estas bodas del Cordero para que Jesucristo regrese a este mundo, ya con su esposa preparada. Aquella que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y mira el lino fino, las acciones justas de los santos. Este término nos habla no solamente de la vida expresada en el plural, sino también nos habla de un veredicto justo. O sea, nosotros ante Dios tenemos un veredicto justo. Somos justificados en Cristo Jesús. Y ahora viene el verso 9. Comienza la fiesta. Se han celebrado las bodas y la fiesta continúa. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, ¿qué podemos ver en este versículo 9? Podemos ver que en la bendición de Dios, en el propio desposorio de la iglesia con su esposo, en esa fiesta divina, celestial y gloriosa, habrá diferentes grupos. Y no todos son la iglesia. Por eso hay que saber separar a Israel. Israel estará en la cena de esta celebración. Son bienaventurados porque van a estar en la cena de las bodas del Cordero, pero no son la esposa. Entonces cada uno tendrá su lugar en esta celebración. Cada uno cumplirá el programa preestablecido de Dios en esta celebración. Y cada uno será feliz eternamente en esta celebración. Pero recuerda, a ti te ha tocado una parte muy preciosa, que eres la iglesia. A nadie se le llama esposa. Y aquí el término para esposa es muy significativo. Habla ya de la contundencia de alguien que se ha unido matrimonialmente con su esposo. ¡Wow! Yo no me quiero perder esta fiesta. ¿Tú? ¿Te la quieres perder? Yo quiero estar ahí. Quiero gozarme y quiero gozarme hoy ya. Quiero potenciar mi vida. Te animo a que potencies tu vida. Te animo a que tomes en serio estas cosas. Te animo a que realmente vivas en una vida espiritual de tal magnitud que tu alma esté constantemente conmovida. ¿Para qué? Para que podamos comprender que la oración delante de Dios es muy importante. Y que la oración mueve el corazón de Dios. Y que Dios desarrolla sus planes en el mundo en respuesta a las oraciones de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, de los suyos. Y esto nos da mucha responsabilidad. Israel es su pueblo, pero nosotros somos su iglesia. Y también decimos, aleluya. Wow. Amén. Bueno, pues aquí concluimos, leemos el versículo 10 y dice, entonces estas son palabras verdaderas de Dios, el testimonio de los mártires, el testimonio de la iglesia y de los seres vivos, el testimonio de este ángel que habla también. Y Juan se postra para adorar al ángel y él le dice, no lo hagas. Yo soy uno que estoy celebrando contigo esta gloria futura. Yo soy como tú un invitado de gracia.
no puedo experimentar el favor de la redención, pero sirvo a Dios desde que fui creado. Y comunico la verdad de Dios en una forma determinante, conclusiva, diciendo: estas son palabras verdaderas. Pero no soy más que un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Recuerda, otro evangelio, otro Jesús, otro Espíritu. Y ahora dice: adora a Dios, ora a Dios, honra a Dios, y te da una razón, porque el testimonio de Cristo es el propio Espíritu de la totalidad, de la verdad, de la palabra de Dios. Él es el Verbo eterno. Amén. Amén. Pues se ha terminado el sermón. Pero en vuestras manos tenéis la palabra. En vuestro corazón está Cristo y en vuestra voluntad está el hacer las cosas como convienen. Pero la potencia es de lo alto, de lo alto. Que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias. Me quedo sin palabras ante la grandeza de todas estas cosas. Me gustaría seguir hablando, pero no puedo.